en las redes sociales, tenemos que estar en Internet, tenemos que estar en lo digital. Y a veces, bueno, pues hay que recoger también esos rumores, esos líos, ¿qué tal? Es muy peligroso y hay que estar un poco al acecho de no meter demasiado la pata, creo yo. Javier también ha trabajado en famosas revistas, a ver, como Vogue, ¿no? Sí. Esta es una revista, la femenina, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. ¿Qué hacías tú ahí? Bueno, fue uno de mis primeros trabajos, digamos así, como con contrato y relativamente bien pagados. Y la verdad fue una experiencia magnífica. Yo estaba como editor, lógicamente, aunque, bueno, por ejemplo, es decir, Vogue tiene siempre dos partes, ¿no? La parte más frívola, la parte más tal, pero luego siempre lo vestía con reportajes o con temas de actualidad o tal. Entonces, una de las cosas, por ejemplo, que hizo Vogue, uno de los momentos más interesantes es que me envió a Berlín poco tiempo después de que cayera el muro. Cuando hablas de ese éxito de decir, uy, qué bien, pues yo estuve encantado. Ese era el tuyo, encantado. Tuve además la oportunidad de irme, me parece que Vogue me envió por 5 o 6 días, pude hablar, pues no sé, por 40 personas o así, de distintas profesiones, desde la gente más frívola hasta los más sofisticados intelectuales, y hacer un reportaje para una revista femenina. Lo que yo veo es que tú no te encasillas en un solo ámbito del periodismo, eres muy amplio, como lo es el periodismo en sí. Sí, la verdad es que he hecho un poco de todo, ¿no? Pero sí, yo puedo decir que, digamos, mis marcas son el periodismo más centrado en el tema cultural. Pero bueno, cuando hay que hacer de todo, pues se hace de todo. Y he hecho reportajes políticos, he hecho información pues frívola y de todo. Seguramente tú has tenido oportunidad de leer y hojear los periódicos que tenemos en Bolivia. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, no solo los he ojeado, los sigo muchas veces para hacer mi trabajo en el país. Consulto algunos medios, digamos, que tienen muchas veces más el registro que parecido al país, ¿no? No quiero dar nombres porque me puedo olvidar de alguno y no me gustaría, ¿no? Pero desde luego aquellos que leo y que me imagino que están en la mente de todos los lectores de periódicos de tal, me parece que están bastante bien. A mí me han resultado muy ricos. Por ejemplo, nada más llegar aquí, pues leí muchos, ¿no? Y realmente, digamos, pude, digamos, de estas veces que te olvidas porque realmente lo que te están contando te ha interesado, ¿no? Y entonces, no me parece que esté mal. ¿Y en qué momento entras al ámbito cultural? En mi experiencia, dices, ¿no? Claro, en toda tu experiencia. Bueno, pues yo entro, pues, supongo que por propias aficiones desde antes, ¿no? Porque yo, digamos, antes de dedicarme o al mismo tiempo que yo me formaba, estaba obsesionado con dedicarme al teatro. Entonces, bueno, pues en esas épocas fui actor, quise dirigí alguna cosilla y tal, y hasta que afortunadamente alguien me dijo, mira, dedícate ¿No lo a haces otra bien, cosa. No, soy terriblemente malísimo. Y afortunadamente eso ocurrió cuando tenía 20 y pico años, ¿no? No como pasa otras veces que te das cuenta que a los 50 no has elegido bien, ¿no? Afortunadamente alguien me indicó que debería hacer otra cosa y lo que hice fue una revista de teatro, o me metí inmediatamente en una revista de teatro. Entonces eso ya estabas en el periodismo cultural, ya estabas en la escritura, y de ahí pues surgió pues empezar a trabajar en una revista literaria que fue El Urogallo, luego pasé a Vogue y de pronto en El País. ¿Qué implica ser un periodista cultural? Porque quizás para muchos es medio aburrido, uno no sabe cómo contarlo, cómo decirlo, pero ahí está pues la facilidad de los periodistas que manejan esta área. Pues mira, yo creo que es uno dentro de hacerlo bien, digamos, hacerlo bien. Es más difícil a veces en cultura que en otras áreas del periodismo. Eso es lo que te quería decir, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, quiero decir, tú te vas a enfrentar a productos
o digamos, a objetos o a realizaciones, digamos, un libro de historia, una película, una obra de arte, un museo, por poner distintas expresiones culturales, en las que la persona que ha estado trabajando en eso igual ha trabajado 10 años, 12. Hay algunos libros de historia que de repente es el trabajo de toda una trayectoria de un historiador. Y tú tienes que contar, digamos, todo lo que es una elaboración y una gran dedicación y que muchas veces tienen ese atributo de excelencia, cuando a veces no tienes ni idea. Entonces, tener los recursos para que puedas transmitir bien e informar bien de cosas que han exigido tanto trabajo y tanta elaboración, exige trabajo. ¿Y cómo ves el ejercicio del periodismo cultural ahora en Bolivia? Bueno, yo creo que, hombre, yo llevo dando 2 talleres y por tanto también lo he seguido. Ah, viniste a eso también, ¿no? Sí, vine a hacer un taller de periodismo cultural y claro, tengo mucho contacto con ellos y de alguna manera en cuanto ya entras en eso, lo que veo es una gran voluntad por hacerlo mejor, ¿no? Y eso es una cosa que, digamos, los europeos deberían recuperar de los latinoamericanos. Lo digo tanto por mi experiencia aquí en Bolivia como por mi experiencia que siempre tengo en la Feria del Libro de Guadalajara. Es decir, la voluntad, las ganas de aprender, el afán de el entusiasmo y la pasión por hacer bien el oficio, yo los encuentro infinitamente, o sea, digamos, la transmisión en Latinoamérica es infinitamente mayor que en España, donde parece ya estar un poco más allá de todo, ¿no? Oscarito. Tenemos preguntas. Jimena de la Paz pregunta a nuestro invitado. Con las nuevas tecnologías y el desarrollo de las redes sociales, por ejemplo, ¿cree usted que alguna vez, como se dijo antes, el periódico impreso Bueno, ese es un tema que está ahí, ¿no? Y el periódico impreso cada vez es más caro y lo que sobre todo es dramático es que cada vez lo compra menos gente. ¿Por qué? Porque mucha gente ya lo ha leído en Internet. Entonces, claro, llegará un momento en que no se puede hacer, porque nadie comprará el periódico. Y ese es justamente un momento en el que sentimos que se aproxima a pasos agigantados. Como cada vez lee menos gente en el periódico, cada vez entran menos anuncios en las páginas del periódico en papel. Y entonces, ¿cómo vas a pagar un oficio o una información que es cara? Porque tienes que mantener una redacción, tienes que enviar a periodistas al frente de batalla, como si dijéramos, y eso cuesta dinero. Y bueno, habrá que inventarse la manera de encontrarlo, ¿no? Porque el periodismo bien hecho es caro. Ya que hablamos de la parte económica, ¿el periodismo cultural vende? Bueno, si te fijas, creo que cada periódico importante tiene su suplemento cultural. ¿Vende? Yo creo que sí. Yo creo que va vendiendo cada vez más. Es muy importante también el nivel de la comunidad a la que te dirijas. En la medida en que esa comunidad, o ese país, esos lectores tuyos, han tenido una educación mejor educación y han leído más y tienen más tiempo libre para ir al cine o para ir al teatro y tienen una cierta posibilidad económica de tener tiempo, porque claro, un periodismo, tú necesitas saber qué está pasando en el país, necesitas saber el tráfico, necesitas tal. No necesitas necesariamente estar informado de un libro o de una película. Eso es un post, es una pequeña sofisticación. Actualmente, ¿cuál es tu cargo en el periódico El País? ¿Sigues en la parte cultural? ¿Ya no? No, yo pasé hace un tiempo, pedí mi traslado a Opinión y entonces en Opinión, digamos, yo formo parte de un equipo que tenemos 2 cometidos fundamentales. Uno, hacer los editoriales y otro, hacer las tribunas. En ese, digamos, grupito, yo estoy más próximo en la coordinación de qué tribunas van a aparecer, aunque de vez en cuando pues me toca hacer algún editorial o hacer... O sea que ahora estás a cargo de Opinión
en el país, Sí. ya no en el ámbito cultural. No. Lógicamente en opinión entra también mucha cultura, No, porque en por opinión supuesto. hay Claro, de todo. ¿no? entra Pero- también. ¿Y está dentro de tus planes, te preguntaba cuando entrábamos al programa, regresar a Bolivia, vivir nuevamente en este país, tomar las riendas de, no sé, pues, de algún medio de comunicación? No, en principio entre los planes no está. Lo que pasa es que estamos en un país que ahora mismo España está en una situación tal Muy que grave. dicen en un momento dado que no va a existir este país. Entonces a algún lado me tendré que ir. Y desde luego, inmediatamente el primer sitio que consideraría sería lógicamente volver, ¿no? Ahora, en principio a corto plazo no. A corto plazo seguiré estando en España porque, bueno, pues ya he echado muchas raíces allí. Claro, ya tienes hijos, Sí, sí. tienes toda una familia. Tienes un hijo, además, que tengo entendido es físico, Bueno, está estudiando. o está estudiando. Sí. Tengo dos, uno está estudiando ingeniería y el mayor está estudiando física. Y bueno, le ha ido bien y ahora está con una beca en Estados Unidos que bueno, pues la verdad es bastante hábil y parece que no se le dan mal las cosas. ¿Hacemos un brindis? Muy bien. Por tu llegada nuevamente a Bolivia, digo tu Bolivia porque Porque lo mucho es. este país. Claro Es- que sí. Y es tu país, claro. José Andrés Rojo está en exclusiva aquí en Casi al Mediodía. Volvemos enseguida luego de la pausa. Haber tenido a un boliviano que triunfa en España, Bueno, que triunfa en el bueno. mundo, no, es verdad. Y es bastante humilde nuestro invitado de hoy, pero gracias en serio por habernos acompañado y darte este espacio, porque sé que estás como loco de trabajo y de todo. Nada, muchísimas gracias a vosotros y me ha encantado aquí comodísimo y bueno, sobre todo me ha encantado hablar de la parte boliviana, que es la que a mí me importa también mucho. Muchísimas gracias nuevamente y hasta una próxima oportunidad. Muy bien, Te así esperamos es. pronto en tu país. Eso espero. Gracias amigos. Buenas tardes. Permiso.